Segundo de Crónicas 35, 20, 36. Después de todo esto, cuando Josías había reorganizado ya el templo, Necó, rey de Egipto, subió a luchar en Carquemis, a orillas del Éufrates. Y Josías le salió al encuentro. Necó le envió unos mensajeros para decirle: ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Dios me ha indicado que me dé prisa. Por tanto, no te opongas a Dios, que está conmigo, y no te destruiré. Pero Josías no se retiró, sino que se preparó para ir a la guerra. No escuchó las palabras de Necó, que venían de Dios, y entró en combate en el valle de Meguido. Los arqueros dispararon contra el rey Josías hasta que tuvo que ordenar a sus oficiales: «Sacadme de aquí, que estoy gravemente herido». Los oficiales lo sacaron de su carro de guerra, lo pusieron en otro y lo trasladaron a Jerusalén, donde murió. Fue enterrado en los sepulcros de sus padres. Todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso una elegía por él. Todos los cantores y cantoras siguen recordando a Josías hasta el día de hoy en sus elegías. Se han transmitido como tradición y están escritas en las Lamentaciones. El resto de los hechos de Josías, sus obras de piedad conforme a lo prescrito en la ley del Señor, todas sus hazañas, desde las primeras hasta las últimas, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Segundo de Crónicas 36. El pueblo llano tomó a Joacaz, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre Josías. Joacaz tenía 23 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destronó de Jerusalén e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 1 de oro. El rey de Egipto nombró rey de Judá y de Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacaz, y le cambió el nombre por el de Joyaquim. Necó apresó a su hermano Joacaz y lo llevó a Egipto. Joyaquim tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Obró el mal a los ojos del Señor su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él, lo sujetó con cadenas de bronce y lo deportó a Babilonia. Nabucodonosor se llevó también a Babilonia parte de los objetos del templo del Señor y los depositó en su palacio. El resto de los hechos de Joyaquim, las abominaciones que cometió y las culpas que se le imputaron, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar reinó su hijo Joyaquim. Joyaquim tenía 18 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Obró el mal a los ojos del Señor. A comienzos del año, el rey Nabucodonosor mandó apresarlo y lo llevó a Babilonia con los objetos preciosos del templo del Señor. Nombró rey sobre Judá y Jerusalén a Sedecías, hermano de su padre. Sedecías tenía 21 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Obró el mal a los ojos del Señor su Dios y no quiso humillarse ante el profeta Jeremías, que hablaba de parte del Señor. Además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad en el nombre de Dios. Endureció su cerviz y decidió en su corazón con firmeza no volver al Señor Dios de Israel. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando en todo las abominaciones de las naciones. Profanaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió advertencias con rapidez y sin cesar por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos hicieron burla de sus mensajeros, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo alcanzó un punto tal que ya no hubo remedio. Entonces el Señor hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores hombres jóvenes en el interior del santuario, sin tener piedad ni de muchachos ni de doncellas, ni de ancianos ni de viejos. A todos los puso en sus manos. Se llevó a Babilonia todos los objetos del templo, grandes y pequeños, los tesoros del templo y los del rey y de los oficiales. Luego incendiaron el templo, demolieron los muros de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todas las cosas de valor. Finalmente deportaron a Babilonia a todos los que se habían librado de la espada, sirviendo de esclavos suyos y de sus hijos hasta la llegada del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías: hasta que el país llegue a disfrutar los sábados perdidos, vivirá en un sábado prolongado durante los días de la desolación, en concreto 70 años. El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que proclamó por todo su imperio de viva voz y por escrito el siguiente edicto:
Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén que está en Judá. El que de vosotros pertenezca a ese pueblo, que el Señor su Dios esté con él y que suba. Proverbios 13, 11, 25. Riqueza apresurada se desvanece, pero la reunida poco a poco se multiplica. Larga espera enferma el corazón, deseo conseguido es árbol de vida. Quien desprecia un mandamiento se daña a sí mismo, pero quien respeta el mandato será retribuido. Enseñanza del sabio es fuente de vida para escapar de los lazos de la muerte. Buena inteligencia produce reconocimiento, pero el camino de los traidores es empecinado. Todos los cautos obran con conocimiento, pero el estúpido reparte necedad. Mensajero malvado sucumbe en el mal, pero el heraldo fiel trae remedio. Miseria e infamia para quien abandona la instrucción, pero quien atiende a la corrección será honrado. Deseo realizado es dulce al alma, pero los necios abominan apartarse del mal. Quien anda con sabios, sabio se hará, y quien trata con necios, peor se hará. La desgracia persigue a los pecadores, pero el bien recompensa a los justos. El hombre de bien deja herencia a los nietos, pero la riqueza del pecador se reserva para los justos. La labranza de los nobles da mucho alimento, pero se pierde injustamente. Quien escatima la vara odia a su hijo, pero quien lo ama lo corrige a tiempo. El justo come hasta quedar satisfecho, pero el vientre de los malvados sufre escasez. Hechos 17, 18, 11. Hechos 17. Después de atravesar Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo se dirigió a ellos y durante 3 sábados les estuvo argumentando con las Escrituras, explicando y probando que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, ese es el Cristo. Algunos de ellos se convencieron y se adhirieron a Pablo y a Silas, así como un gran número de griegos que adoraban a Dios y no pocas mujeres de la nobleza. Pero los judíos envidiosos reunieron a algunos maleantes de entre la plebe y organizando un tumulto soliviantaron a la ciudad y se presentaron en casa de Jasón con la intención de llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, condujeron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: «Esos que han agitado a todo el mundo han venido también aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos ellos actúan contra los decretos del César y dicen que hay otro rey, Jesús». Alborotaron a la multitud y a los magistrados que oían estas cosas, pero en cuanto recibieron una fianza de parte de Jasón y de los demás, los dejaron marchar. Enseguida los hermanos enviaron por la noche a Pablo y a Silas hacia Berea. Ellos, al llegar, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Eran estos más nobles que los de Tesalónica y recibieron la palabra con muy buena disposición y examinaban diariamente las Escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron muchos de ellos, así como mujeres griegas distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había anunciado Pablo la palabra de Dios, vinieron hasta allí agitando y alborotando a la gente. Entonces los hermanos enviaron con rapidez a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con la indicación para Silas y Timoteo de que se uniesen con él cuanto antes. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se consumía en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Dialogaba en la sinagoga con los judíos y los prosélitos y todos los días en el ágora con los que acudían allí. También algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían: «¿Qué querrá decir este charlatán?», y otros: «Parece un predicador de divinidades extrañas», porque les anunciaba a Jesús y la resurrección. Le llevaron con ellos y le condujeron al Areópago diciéndole: «¿Podemos saber cuál es esa doctrina nueva de la que hablas? Porque haces llegar a nuestros oídos cosas extrañas y queremos saber qué significan». Todos los atenienses y forasteros que residían allí no se dedicaban a otra cosa que a decir o escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, de pie en medio del Areópago, habló: «Atenienses, en todo veo que sois más religiosos que nadie, porque al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba escrito: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciaros lo que veneráis sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él,
que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos fabricados por hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo de un solo hombre todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y fijó las edades de su historia y los límites de los lugares en que los hombres habían de vivir, para que buscasen a Dios, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vuestros poetas, porque somos también de su linaje. Si somos linaje de Dios, no debemos pensar, por tanto, que la divinidad es semejante al oro, a la plata o a la piedra, escultura del arte y del ingenio humanos. Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia y anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes deben convertirse, puesto que ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia por mediación del hombre que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe al resucitarlo de entre los muertos. Cuando oyeron lo de resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros dijeron: te escucharemos sobre eso en otra ocasión. Así que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y también una mujer que se llamaba Dámaris y varios más. Hechos 18. Después de esto se fue de Atenas y llegó a Corinto. Encontró un judío que se llamaba Aquila, oriundo del Ponto, que recientemente había llegado de Italia con su mujer Priscila por haber decretado Claudio que todos los judíos salieran de Roma. Se les acercó y, como tenía el mismo oficio, vivía y trabajaba con ellos, porque eran de profesión fabricantes de tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga e intentaba convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se entregó de lleno a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Cristo. Como se le oponían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: que caiga vuestra sangre sobre vuestra cabeza, yo soy inocente, desde ahora me dirigiré a los gentiles. Salió de allí y entró donde vivía un prosélito que se llamaba Tito Justo, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos corintios al oír a Pablo creían y recibían el bautismo. Por la noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y nadie se te acercará para hacerte daño, porque tengo en esta ciudad un pueblo numeroso. Permaneció allí 1 año y 6 meses enseñando entre ellos la palabra de Dios.